Hola a todos. Después de 70 años en el poder, la familia Assad ha sido derrocada del gobierno de Siria. Y las fuerzas que han derrocado esta familia han sido las fuerzas guiadas por al-Jolani, que es o que era un miembro de Al-Qaeda. Este golpe de Estado, si me permiten el término, o esta revolución popular, ha sido patrocinada por la Turquía de Erdogan. Pero para el pueblo sirio, ¿es una buena noticia la caída de Bashar al-Assad o es una mala noticia? ¿Qué puede esperarse la población civil de este país, que tiene tantísima historia, del futuro y del nuevo mando y de los nuevos revolucionarios que están guiando en este momento la política de este país? Esto es lo que vamos a ver en este video. Pero antes de seguir, suscríbete al canal, dame tu like y si te gusta, comparta este video entre tus amigos. La familia Assad era el típico ejemplo de dictadura de tipo monárquico, lo que yo defino inclusive como socialismo de tipo monárquico, porque el partido de Assad era un partido que tenía una inspiración socialista o de tipo obrera, si así quieren o prefieren describirla. Ahora bien, ¿cómo se han demostrado esta tipología de socialismo? Bueno, se han demostrado que poco a poco se convirtieron en una dictadura, o inmediatamente se convirtieron en una dictadura, dictaduras brutales, como la de Assad padre y la de Assad hijo, el que ha sido recientemente derrocado, que fue capaz de utilizar armas de gas, usar el gas en contra de su propia población, que tenía miles de prisioneros políticos torturados en las cárceles. Tal vez algo nos recuerde a lo que pasa en Venezuela o en Cuba, tal vez solo una lejana semejanza. Y además traficaba, se ha descubierto que tenía laboratorio para la preparación de drogas que después vendía en el mundo. O sea, tenía un sinnúmero de acciones ilegales en contra de su propio ciudadano y en contra del mundo, digamos. Además, era un aliado de Irán, que es uno de los mayores patrocinadores del terrorismo a nivel mundial. Pero llega ese personaje, al-Jolani. Entonces, la pregunta de fondo es si el cambio que se está prospectando en Siria será finalmente positivo para la población siria o si al contrario tal vez podrá llevar a un empeoramiento de las condiciones de vida en ese país. Yo quedé un poco sorprendido para la reacción de los medios de comunicaciones mundiales que en coro alababan dos cosas. Primero, justamente el hecho de que alguien hubiese echado del poder a un dictador, Bashar al-Assad. Sin duda, eso es un hecho sumamente positivo. Pero la otra cosa que me sorprendió mucho es que describían y siguen describiendo al-Jolani como un liberal, como, si me permiten el término y no se ofendan, un Milei de Oriente Medio. Y esto sí, es bastante sorprendente. ¿Por qué es bastante sorprendente? Porque creo que muchas de las apreciaciones de estos medios de comunicaciones mundiales están profundamente equivocadas y demuestran no haber estudiado mucho ni la historia ni entender qué significa al-Jolani en el poder. Entonces, aquí hay que dividir el análisis en dos partes. La primera tiene que caracterizar el hecho positivo de que un dictador como Bashar al-Assad se haya salido del poder. Esto sin duda es positivo. Sin embargo, Bashar al-Assad era un musulmán alauita, una secta islámica, una de las tantas sectas, que muchos lo confunden con los chiitas de Irán. Son dos cosas completamente diferentes. De hecho, probablemente los alauitas están más cerca de los sunitas, de los suní, que de los chiitas. Sin embargo, es una secta, como hay sectas sunis, hay secta shia, y esta era una secta. Obviamente,
Él representaba una parte de la población, una parte minoritaria de la población, porque la mayoría de la población siria es musulmana de tipo suní. Entonces está más alineado a lo que representa al-Jolani, que era sin duda y es sin duda un representante del islamismo sunita. Ahora bien, ¿qué se puede esperar el país? Bueno, el lado negativo, o los múltiples aspectos, las múltiples facetas negativas de la familia Assad están bastante claras. Y hay un ejemplo en varios países del mundo de esa tipología de dictaduras. Cuba, por ejemplo, Venezuela, por ejemplo, Corea del Norte, por ejemplo. Son dictaduras donde hay una familia que se convierte en una familia monárquica, de tipo monárquico, que le cuenta al pueblo una cosa, que vive en los lujos y practica otra. Entonces dicen que están con el pueblo, pero viven en lujos extremos y practican, como he explicado antes, un estilo de vida totalmente diferente a lo que predican. Además, sumamente brutal, porque se ha perdido la cuenta de los muertos que ha causado esa dictadura, al igual que muchas dictaduras que afectan todavía el mundo iberoamericano. Pero hay que reconocer que las dictaduras iberoamericanas no han llegado a los niveles de brutalidad que se vieron en Siria o que se ven constantemente en Corea del Norte. Ahora bien, ¿quién es al-Jolani? Bueno, al-Jolani era parte de una banda terrorista, era parte de Al-Qaeda, un grupo terrorista que combatía en contra del Estado Islámico, se peleaban entre sí. Finalmente el Estado Islámico viene derrocado y finalmente esa es el área que viene apoyado por algunos países de la región con el fin de quitarse a Assad de encima. ¿Qué puede pasar allá ahora? Bueno, yo me temo que pueda ocurrir algo parecido a lo que ocurrió en Afganistán con la llegada de los talibanes, donde llegó una dictadura aún peor de lo que había antes, que tiene una fuertísima represión de las mujeres, que tiene las mujeres completamente anuladas, que impone la ley de la Sharia, una ley medieval a su pueblo, y que finalmente va a encadenar el pueblo sirio, o podría, todo es condicional, no sabemos, pero que podría encadenar el pueblo sirio hacia algo aún peor de lo que estaba antes. Muchos dirán, pero es muy difícil haber algo peor de lo que había antes. Y estoy completamente de acuerdo con esta afirmación. Es muy difícil que pueda haber algo peor de lo que había antes en Siria. Sin embargo, la vida nos sorprende porque a veces ocurren cosas que son muy dramáticas y son aún peor de lo que podíamos imaginarnos en los peores escenarios. Y creo que es un gran problema que podría enfrentar Siria y el pueblo de Siria en futuro. El resultado inmediato de este problema sería una fuerte represión de las minorías, la minoría cristiana, que sería fuertemente reprimida, y podríamos asistir a un genocidio de los cristianos sirios, o a unas conversiones forzadas de los cristianos sirios, y a una fuerte represión de las mujeres, al igual que ocurre en el Afganistán de los talibanes. Los talibanes, después de que Estados Unidos se salió de Afganistán, dieron una cara muy abierta al mundo, pero en los hechos están recrudeciendo sus actos en contra de la población civil y es uno de los peores lugares del mundo para que un ser humano sea mujer. Esto es Afganistán. Irán está cerca de esto, pero no es tan brutal como Afganistán. Sin embargo, veremos qué pasa. Yo lamentablemente no me siento muy optimista y no comparto el positivismo que tiene la prensa mundial en alabar las gestas de al-Jolani, porque presiento que este al-Jolani se convierta en algo parecido o tal vez aún peor de lo que había antes. Para concluir este video, lamento recordar que ya empezó la represión religiosa en Siria. Ya empezaron las luchas entre las diferentes religiones, primero en contra de unos centros de culto alevitas, y también los cristianos son víctimas, los cristianos sirios son víctimas de esta represión religiosa. Y por lo tanto, solo a pocos días de esta revolución ya empezaron los problemas verdaderos que, como he dicho, me temo,
lleven a Siria a un escenario muy parecido a lo que ha ocurrido y a lo que es hoy día Afganistán. Muchas gracias. Te espero en mi próximo análisis.